Bienvenidos al episodio 2 de nuestro podcast Querido Cáncer, un espacio creado con amor, un regalo de la Fundación Edificando Vidas para todas aquellas personas que están viviendo por un cáncer, sus familiares, sobrevivientes y todos aquellos que han sido tocados por esta enfermedad. Este día vamos a desarrollar un tema, si bien es cierto, sensible, lleno de esperanza, lleno de fuerza y transformador. Se trata del tema fe y cáncer. Como le digo, es un tema que podría estar sensible, pero es fundamental en este camino, en esta lucha contra el cáncer. Y para eso hoy tenemos dos invitados de lujo, dos voces que han sido transformadas y que nos van a compartir desde su experiencia lo que el cáncer ha significado en sus vidas y cómo los ha fortalecido. Querido Cáncer, un podcast por Fundación Edificando Vidas. Episodio 2. Fe y Cáncer. Y comenzamos presentando a nuestros invitados de lujo, Marcela Carrillo. Gracias por estar acá en Querido Cáncer. Alejandro Portillo, es un gusto tenerte acá. Marcela, cuéntame un poco de ti. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir un tema que realmente me apasiona, me toca el corazón y realmente es el propósito de mi vida. Soy Marcela Carrillo, tengo 60 años. Hace 18 años fui diagnosticada con cáncer terminal de ovarios y 12 años después fui diagnosticada con cáncer de mama. Soy la fundadora y directora ejecutiva de Fundación Edificando Vidas y para mí es un verdadero privilegio compartir este episodio con Alejandro porque es un chico sobreviviente, pero además un chico amante de Jesús. Alejandro. Mucho gusto. Para mí es un honor y una gran bendición estar aquí con ustedes compartiendo ese tiempo y esta conversación, este momento, porque ciertamente, como dice doña Marce, para mí Dios ha sido increíble en mi vida. Yo tengo 22 años. Fui diagnosticado con linfoma de Hodgkin a los 18. Recién cumplidos los 18 años, me diagnosticaron un tumor de 10 centímetros entre el corazón y el pulmón. Y bueno, el mismo año diagnosticaron a mi papá con cáncer de colon y 6 meses después diagnosticaron a una tía. Y 2 tíos que ya estaban batallando con cáncer de próstata. Para mí es importante tratar este tema Amén. porque no importa la edad que uno tenga, no importa la dificultad que Ujú. uno tenga, Dios es todo para Amén, nosotros. totalmente. Y has dicho una gran verdad, porque es la piedra fundamental de nuestras vidas y ya no digamos cuando atraviesa una enfermedad como el cáncer, somos sobrevivientes de un terrible monstruo. Y qué mejor que estar agarrados de la mano de Dios para eso. Y por eso también, Marce, yo sé que tú, pues, sobreviviente para la gloria de Dios, y acompañas a través de la Fundación Edificando Vidas a pacientes con cáncer. Pero quisiera como ir a la esencia principal de conocer esa génesis, conocer Ujú. cómo se llegó a esa reflexión tan importante sobre la fe y sobre todo la acción ante esa enfermedad. Fíjate que me encanta la pregunta porque es parte de mi testimonio. En una oportunidad yo estaba muy grave en el hospital de oncología y yo estaba enojada con Dios. Y yo le dije, qué bárbaro lo que me has hecho, mira cómo me tenés, pelona, llagada, no me puedo mover, etcétera. Pero de una forma sobrenatural sentí en mi corazón una vocecita que me decía, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Quieres un milagro y qué estás haciendo? Hay 60 pacientes ingresados en este hospital y tú qué estás haciendo. Me sentí muy mal, de verdad yo ya era cristiana y me sentí muy mal porque yo sabía que era una llamada de Dios. Entonces le pedí a mi enfermera que me acompañara a caminar en el área de oncología. Eran las 3 de la mañana, todo el mundo estaba dormido, pero había una persona que estaba envuelta en sus sábanas y temblaba. Y yo le toqué el pie. Claro, el paciente se asustó, ¿verdad? No había nadie en ese lugar y que te toquen el pie es como, ¿verdad? Ya me voy. Entonces, en los hospitales tienen un cuadro atrás de tu cama donde está tu nombre y qué es lo que padeces. Por cierto, era una persona con linfoma, se llamaba José Maldonado y hoy honro su memoria porque él ya está con el Señor. Y le dije, mira, mire, le dije cómo se siente. Un poco rara la pregunta porque estaba en oncología y venir a preguntar cómo se sentía, o sea, un poco extraño, ¿verdad?
Entonces, pero eso abrió la puerta para que yo le pudiera preguntar si él conocía de Jesús. Y él se echó a llorar y me dijo que sí, que él conocía de Jesús y que tristemente por eso estaba ahí. En mi mente hubo una confusión porque dije, ¿conoce a Jesús y por eso está aquí? Sí, me dijo, yo le fallé al Señor y yo me alejé de él. Y yo sé que esta recaída es porque yo me alejé del Señor. Entonces yo le dije, pero mire, usted puede volver a Cristo, reconcíliese, oramos y esto. Yo terminé de hablar con él, oramos, él lloraba, lloraba, lloraba. Y yo me regresé al pabellón a donde yo estaba ingresada. A las 2 horas escuché un código rojo, código rojo. José Maldonado estaba pasando a la presencia del Señor. Ahí encontré mi propósito. Amén. Ahí encontré mi propósito. Sí. Ahí me di cuenta a qué vine a esta tierra. Marcela, me acabo de erizar, perdón que te interrumpí, porque No, no son, tengas pena. son experiencias únicas Sí, que no solo te marcan, en este caso le dio un rumbo 180 grados al Totalmente. tal vez 360. expectativas tú tenías. Y por eso mismo yo te pregunto, porque ya va de la mano un poco, porque de verdad es una experiencia bien fuera de serie, sobrenatural. increíble, sí. Sobrenatural. Ciertamente. Cuando llega ese diagnóstico, en tu caso, por ejemplo, o bueno, de hecho en tu caso, porque es de tu experiencia, ¿qué pasó dentro de ti? Aparte de esta experiencia que te marcó sin lugar a dudas, ¿qué Totalmente. pasó dentro de Marcela con su fe? Fíjate que, mira, hay cosas que con el tiempo se fortalecen, pero también cuando viene un terremoto como la palabra cáncer a tu vida con 42 años, con sueños, con un trabajo estable, con un esposo en ese momento estaba yo casada, con un hijo de 7 años, con otro hijo de 23. Es como te viene un tsunami realmente, ¿verdad? La gente comienza a pensar en el tratamiento, en la comida, en la ambientación, en Lo que cómo va a vas a dejar a la estar, en lo familia. que le va a dejar a la familia, si ya tener servicios funerarios. Muy pocas personas piensan cómo está mi alma en este momento. Y no te cuestionaste nunca por qué te pasaba, porque eso suele ¿Cómo no? pasar cuando uno como que la fe tambalea. ¿Cómo no? Sí. Sí, yo le pregunté al Señor, ¿por qué a mí? Y la respuesta del Señor fue, ¿y por qué no? ¿Ok? Entendí la respuesta. Sí, ¿Y por qué claro. no? Entendí la respuesta, pero también reconocí que yo tenía que sanar mi alma y que mi alma tenía que ser sana para comenzar a sanar físicamente, ¿verdad? Mira, y creo que Kevin va a entender perfectamente esto, Alejandro, perdón. Va a entender perfectamente esto y es que nosotros en el trayecto de la vida venimos cargando un montón de resentimientos, un montón de cosas frustraciones, temas que vos decís, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y el otro que no estudia, que no se prepara, que no va a la iglesia, que no es un buen hijo, está bien. Y en este momento del diagnóstico en el que yo me presenté en un escenario desconocido completamente, con un niño chiquito, que si yo moría iba a quedar solo, con una madre de 88 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Fue mi pregunta, ¿verdad? Y comencé a retroceder en el tiempo y comencé a darme cuenta que había muchas cosas que yo no había sanado. Y un montón de situaciones, amarguras que estaban haciendo raíz en mi corazón y que no me dejaban ver las cosas grandes que Jesús estaba haciendo en mi vida. Por ejemplo, que tenía un trabajo que me proveía el seguro social, por ejemplo. Tampoco veía la bendición de tener un niño de 7 años que se hincaba a la orilla de mi cama para pedirle al Señor que yo no me muriera. O sea, son cosas que no ves, que crees que es ser parte del día a día y no las son, ¿verdad? Tenés que tener tu alma sana para poder identificar esos pequeños grandes milagros que Dios hace a tu alrededor. Y definitivamente grandes milagros. Y eso me lleva también a preguntarte a ti, Alejandro, porque tú nos contabas la experiencia dura, llamémosle, del cáncer, no solo tuya, sino de tus seres amados en ese mismo momento. Bueno, en tiempos muy, muy similares. Para ti, o sea, ¿qué pasaba en tu cabeza en ese momento? Porque uno piensa, como bien dice Marcela, el tsunami te dio vuelta, ¿no? Pero tu fe, tu sentir, tu espiritualidad dentro de ti, tu ser, comunicación con Dios, porque entiendo pues que tú estabas en ese camino ya. ¿Qué pasó? ¿Qué había en la vida de Alejandro y qué sucedía dentro de Alejandro? Bueno, ciertamente como dice Marce,
uno tiende, cuando está bien, cuando todo está bien, uno tiende a dar todo por sentado. Que Mm, tengo salud, bueno, voy a tener salud siempre. Más uno siendo joven, ¿de qué? 17, 18 años, notas ejemplares en el instituto, haciendo deporte, nadando, practicando boxeo, haciendo un montón de cosas que uno da por sentado. Que con la familia uno está ahí y dice, no, ellos van a estar siempre. No, mi papá, mi mamá saben que yo los amo, no tengo por qué decírselos. Mis hermanos lo saben, no tengo por qué hacerlo. Entonces, solemos dar por sentado todo, pero nos olvidamos de lo que realmente vale, que es Dios. Entonces, antes de, yo decía, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer esto otro, pero ahorita Dios no, después, va después con Dios. Ciertamente yo ya había estado en ese camino, pero no era tan cercano, ¿no? A mi Cristo. Y lo curioso es que cuando a mí me diagnostican, lo primero que pasa por mi mente fue decir, primeramente Dios, esto no sea nada. Pero vea que uno lo dice a veces, el primeramente Dios, así como un saludo normal. ¿Y cómo está bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y qué va a ser? Primeramente Dios, pero uno no lo dice con sentido, con significado. Pero cuando uno le dicen, usted tiene cáncer, 18 años recién cumplidos, usted tiene cáncer, no va a poder estudiar lo que usted quiere, no va a poder hacer lo que usted quiere, va a enfrentarse a un tratamiento que seguramente lo va a matar. Fue la Así de primera, así, seguramente, así, seguramente. así de ¿Han claro. pasado cuántos años? Ya 4 años, sin rastro alguno de cáncer en Gloria el a Dios. organismo. Gloria a Dios por eso. Mira, decías tú algo interesante, eso prácticamente tus planes cambiaron radicalmente. Radical y totalmente. ¿Y Pues, eso cómo te hizo sentir a ti al pensar en lo que dejaste y lo que ahora era tu realidad? pues ciertamente uno se siente mal, se siente solo, se siente decepcionado de desde los 8 años soñar con lo que uno quería hacer y de repente una pared inmensa que tiene por nombre cáncer te dice no, no lo vas a hacer. Pero es lindo reconocer que la Biblia habla, todo lo que está escrito en la Biblia es real y es actual. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y Él confortará mi alma. En esos momentos de soledad estaba el Señor ahí, estaba Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Hablábamos con Kevin fuera de cámaras de aquellos momentos en los que nos encontrábamos solos en esos pabellones de los hospitales, en esas camillas uno solo. Ahí no hay nadie más. Estás tú y el Señor, punto. No hay nadie más. Puedes estar rodeado de médicos, de enfermeras, de otros pacientes, pero tu alma solo está reconfortada por el amor de Dios, si lo conoces, ¿verdad? Es bien importante también hacer énfasis en que necesitamos agarrarnos de este Dios que todo lo puede para seguir adelante. Y aquí vengo con una pregunta para ti, y es, ¿cómo tú viviste ese momento de soledad y sostuviste la fe en el tiempo? Porque, pues sí, ¿verdad? Te sentís tan mal, estás solo, tu papá enfermo, tu tía enferma, vivís en Morazán. O sea, todas las cosas estaban en contra, en teoría, ¿verdad? ¿Cómo hiciste? Pues bueno, como se dice, doña Marcel, mi papá estaba peleando por su vida en un hospital al otro lado de donde yo estaba, porque yo estaba en Rosales, él estaba en Militar Central. Mi tía estaba en Costa Rica peleando por su vida. Mi hermano estaba cuidando a mi papá junto con mi mamá y mi hermana ya no estaba en casa, se había mudado. Entonces yo estaba en el cubículo 7, en la camilla número 6, donde la soledad pegaba fuerte y me sentía solo y estaba solo, porque no había nada más que solo yo y el Señor, como usted dice. Entonces, hay momentos cuando, como hablábamos, donde tenemos que entregar todo lo que nuestras cargas, todos nuestros pesares, a sus pies, a los pies de Cristo. Amén. Y fue esa noche donde yo lo conocí a Él. Porque, como dice Job, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Amén. Yo estaba solo, me sentía solo y orando al Señor le dije si era su voluntad bajar y estar en esa camilla conmigo porque yo no quería estar solo. ¿Y qué pasó? El Señor bajó, vea. Bajó. Fue
la noche donde mejor pude dormir Amén. y hay momentos en un antes y un después de la vida como cristiano, donde ya uno lo siente. Y el silencio que uno ha presenciado durante años llega, pero ya llega como un susurro muy cariñoso de tranquilo, hay paz, yo estoy contigo, no estás solo y yo voy a obtener la victoria por ti. Amén. Eso es bien lindo porque nos damos cuenta que Dios cuida de nosotros, no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. El más interesado que nuestra alma esté sana, cuidada, fortalecida, sana otra vez, es Jesús. No hay más nadie. O sea, de verdad, Él es el que más le interesa nuestra sanidad espiritual y del alma. Y es bien lindo saber también que con Jesús, con Dios no se juega. Si yo me voy a acercar a Dios, a la presencia de Dios, yo debo acercarme con una fe no perfecta, pero sí honesta. Y es el caso tuyo. Yo sé, por las lágrimas de tus ojitos, veo el amor y el agradecimiento que tú tenés por Jesús. Y eso es lindo porque está joven, está muy joven. Y cuando tú bien decías hace poco, en la juventud no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con el Señor. Y eso de estar creyendo en un Dios que no ves es bien difícil. Pero con los ojos de la fe hemos podido ver a ese Dios que todo lo puede. Amén. Y eso te refuerza y te da fe, literal, Sí. que no estamos solos. Y esa experiencia que vives realmente a mí me ha impactado porque la lucha es interna. Cada uno vive su lucha y como tú bien decías, y tú has explicado a la perfección, sin Dios no somos nada y Dios está ahí para sacarnos adelante. Pero también nos pone angelitos, nos pone luces en el camino que nos acompañan. Porque es cierto, eso sucede. Yo creo que no me vas a mentir. A pesar de la soledad que uno puede sentir interna, que es llenada maravillosamente por Dios, también tenemos que estar en contacto. O sea, somos seres humanos, pero hay sentimientos, hay todo. Entonces, hay muchas personas que no es un secreto, enfrentan esta enfermedad en silencio. O que no quiero que nadie lo sepa y que para qué me van a preguntar. Respetable, sí, pero nadie debe luchar solo. Amén. Y en este caso, o sea, yo quiero preguntarles a ustedes, pues, ¿qué tan importante es el acompañamiento? Familia, amigos, alguien o alguna persona, porque siempre hay esas lucecitas, esos regalitos de Dios que nos hacen el trago menos amargo, ¿verdad? A veces no lo tomamos, a veces no, ¿verdad? Depende de cada persona, pero ¿qué tan importante es ese acompañamiento? Bueno, para mí ciertamente, como ya lo he recalcado y siempre lo voy a decir, Dios es primero. Amén. Es maravilloso y Él es primero, pero luego ese acompañamiento de amigos que se vuelven familia y de familia. Bajo mi experiencia personal, yo me recuerdo que hubo un momento donde mi papá estaba más delicado de salud. Mi hermana todavía no se había ido y mi papá todavía me acompañaba a mí al inicio bueno, ya como a la mitad de los tratamientos. Entonces, el acompañamiento es importantísimo, porque yo me acuerdo que no era lo mismo venir yo solo desde Morazán, solito, solo con mi Dios y los pensamientos, a venir con mi hermano, por ejemplo. Claro. Veníamos con él y nos veníamos riendo porque en el autobús traíamos cartones. Eran los cartones que poníamos ahí en la sala de espera de Rosales, porque todavía no tenían las butacas, ¿verdad? Nos sentábamos y me acuerdo que nos poníamos hombro con hombro y cada quien comiéndose un maní, a veces el maní salado y un maní con limón. Y nos reíamos de todo y empezábamos a reírnos, hacíamos bromas de lo que estaba pasando, de cómo yo me miraba sin pelo y cómo le decía yo que él iba a pelonear cuando estuviera dormido y nos reíamos mucho de eso. Luego el acompañamiento con mi hermana. Yo siempre que llegaba, y mi abuelita, yo siempre que llegaba las dos, ya tenían el aseo en el cuarto donde yo me quedaba, ya estaba el aseo súper bien hecho, el piso relucía y todo. Pero ese momento donde yo me sentía mal emocionalmente hablando, que yo no quise salir como por 3 días de mi cuarto. Solo salía a comer, a bañarme y luego a regresar. Ella ya sabía eso, mi hermana. Y en eso entró al cuarto. Y la recuerdo perfectamente que entró con una escoba y empezó a golpearme
la cama, ¿no? Y me dijo, mira, Kevin, voy a hacer limpieza, quiero que salí a la hamaca o salí y después te alistas porque vamos a salir a comprar algo. Y yo me le quedé viendo y quedé viendo el piso y el piso limpiecito. De repente ya yo me salí, estuve en la hamaca un rato y llegó con mi comida favorita. Me gustan mucho los espaguetis. Entonces ella me llevó eso, ella lo había cocinado para mí. Aquí está, come. Y luego se sentó conmigo y empezamos a hablar. Y yo de sentirme mal, luego estar carcajeándome con mi amada hermanita en la sala de la casa. Entonces para mí, y así, varios amigos que uno se vuelven familia, se vuelven como tú dices, una luz, unos angelitos en nuestra vida. Es lindo esto porque de eso él ahora es el acompañante. Él es voluntario en el albergue Misericordia y eso es lo que él hace. O sea, de verdad él aceptó que no podía luchar solo ¿Cierto? y que los demás no podían luchar solo y no debían luchar solo. Y que su experiencia, al igual que la mía, debe estar puesta a los pies de Cristo para servir y amar a los demás, a nuestros iguales, a quienes están ahorita iniciando esa aventura con el cáncer. Yo recuerdo, Marce, que ese tiempo, bueno, soy sobreviviente de cáncer. Hay una frase que, y de hecho la retomamos en algún lugar que tú ya sabes, mejor son dos que uno. Amén. ¿Qué eso, qué tenemos que ver nosotros desde nuestra experiencia o cómo darnos cuenta? Porque a veces nos negamos, o sea, todos somos frágiles. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué tengo que entender yo con eso que dices? Tengo que entender que la soberbia no me lleva a ningún lado. Tengo que bajar mi cerviz, como dice la palabra, y buscar esa ayuda idónea en mi pareja, en mis hijos, en mis hermanos, en mi psicóloga, en mi pastor, en mi sacerdote, en lo que tú quieras. Pero la palabra es clara, ese es un versículo de la Biblia que dice, mejor son dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Y eso es lo que nosotros queremos. Y eso es lo que es increíble, no, de verdad, la experiencia de vida de Kevin es para un Oscar. No, y eso, y justamente te quería hacer una pregunta que yo creo que todos en algún momento, otros más, otros menos, otros quizás no, ¿verdad? Cuando ya las fuerzas lo dejan a uno, tú lo decías, por ejemplo, cuando estabas en tu cuarto, cuando ya sentís que ya no podés más, ya te cansaste de llorar porque ya tenés una grande ojera, ya rumiaste tu dolor, ya todo eso, Pero cuando no hay respuesta o no, a ajá, mi oración, que estás esperando el silencio de Dios. y por qué no es ya, o sea, nosotros queremos todo ayer. Mm. Entonces, en ese momento en el que ya no tenías más fuerzas, ¿qué había adentro? ¿Qué te hizo seguir? O sea, ya nos lo has dicho de alguna manera, pero todos caemos en ese pozo en algún momento. Sí, ciertamente, cuando ya las quimios ya han quemado las venas, cuando la radio ya hizo estragos en la piel, cuando la cirugía ha dañado una parte del pulmón, cuando estás solo físicamente, porque solo estás tú y tu papá está peleando por su vida, tu tía está peleando por su vida y solo estás tú. Y el vacío espiritual, que es para mí el más complicado, cuando sientes que no hay algo o alguien que llene ese vacío, Que te entienda. que entienda, ¿no? Y lo que decíamos, cuando oras y no escuchas más que el silencio de Dios. A mí lo que me hizo seguir ciertamente fue Él y su misericordia. Yo no puedo darle una respuesta de que fui yo, fue mi fuerza, fue que yo podía, que yo quería continuar viviendo. Hay un momento donde uno cae en un pozo muy profundo. Abonando en lo que tú dices, es realmente importante compartir lo dañino que es no expresar lo que tú sientes. En esa cama, en esa soledad, en ese cuarto, comiéndote esos espaguetis a la fuerza, porque de verdad que comemos a la fuerza. Quisiera compartir lo dañino que es no expresar lo que muchos nos dicen a nosotros que es pecado. Por ejemplo, me siento triste, pero ¿y en quién has confiado?
pero es que estoy enojado, pero no defraudes al Señor. Y no se trata de eso. Sentir no es sinónimo de pecado. Sentir es un sinónimo de que estamos vivos. Todos los días tenemos sentimientos. Todos los días nos enfrentamos a algo nuevo. Y cuando vivimos con el cáncer, el sentir es difícil. Difícil ponerle nombre a ese sentimiento. Es difícil poderle decir a alguien con certeza, hoy estoy triste. Es difícil. ¿Qué sentís? Es que no sé qué siento, ¿verdad? O que no querés que te hablen. Sí, ¿y por qué no quieres hablar? Es que no sé, no sabemos nada, ¿verdad? No sabemos nada por el mismo dolor o el mismo tratamiento o la misma soledad, ¿verdad? Porque uno se acostumbra a ser ermitaño en esos hospitales. ¿Cuánto tiempo estabas tú por ingreso? Estaba 72 horas, 3 días ingresado. Imagínate que yo 8 días. Bien duro. Pero la Biblia tiene la respuesta a esto y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todo lo que tú sientes, todos tus miedos, todos tus temores, todos tus anhelos, todo eso que te abruma este día, que estás en tratamiento, que te sientes en soledad, Él se encargará de recomponer tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma. Sí, solo sí, tú entregas este sentimiento a Él. Amén. Él tiene la capacidad de reconstruirte y devolverte ese corazón de piedra que se desarrolla a través de los dolores de la vida a un corazón de carne, que es lo que a Él le interesa tener de ti. Y es que esa es la clave, tocado, el valga la redundancia, en el clavo, porque es lo que nosotros reclamamos. Sí. O sea, yo, pero que ¿por qué me pasó a mí? Y que no quiero que me hables, y cualquier cosa. Y a veces, bueno, y hablo por mí, a veces me escudaba de eso para sacar esa amargura que yo sí. sentía de estar tirada ahí sin hacer nada, según yo, pero realmente mi cuerpo y mi alma se estaban reconstruyendo. Y es bien valioso, o sea, hay que entregar las emociones al Señor. Claro. Totalmente. Porque no es que, ay, mañana, ay, sí, yo que estoy Sí. perfecta y hago... No, No. es un proceso. Y esto, Leiden, es cada 24 horas. Porque si tú salís aquí en tu carro nuevo y te lo golpea un bus, ¿cómo te vas a sentir? Sigo al bucero. Cada 24 horas. Es una lucha diaria, ¿verdad? Cuando vamos al médico y venimos con los exámenes y te dice la doctora, fíjese que no hay buenas noticias. Otro golpe al alma, ¿me entendés? O como por ejemplo cuando uno está pasando por las quimio, ¿no? O la Ujú. radio y le dicen a uno, no, que todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Cómo me dice que todo va a estar bien si yo estoy viendo que Que nada, no. nada está bien? Sí. No, pero hay alguien que sí sabe Amén. y hay alguien que sí siente todo lo que nosotros Yo sentimos. te tengo una pregunta. Ujú. Siempre tu fe fue así de fuerte. Porque cuando pasamos por el desierto, llamado cáncer, la fe de repente se ve con un hoyo, ¿verdad? Y dejamos la tierra firme para empezar a tambalear. Siempre estuviste así de aferrado al Señor. Es curioso porque antes de, cuando mi fe tambaleaba, antes de, Claro. después del diagnóstico y en cada proceso que he ido viendo la mano maravillosa de mi Señor, la fe ha ido aumentando poco a poco. Entonces, actualmente confío en Él demasiado. Ha sido ¿Y qué maravilloso hiciste para conmigo. que se fortaleciera? Yo lo comparo la fe y lo voy a hablar en tu idioma, porque como soy deportista, que la fe es como un músculo. Si no vas al gimnasio, el músculo no crece, crece. ¿verdad? Entonces, ¿qué hiciste o qué consejo le podrías dar a las personas que nos ven, que están tambaleando en su fe, que conocen a Jesús, en cualquier religión? No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con Jesús, Amén. con el dueño del universo, Así es. ¿verdad? Entonces, ¿qué hiciste con los 18 años que tenías para que esta fe se volviera tu bastión? Ahí mi versículo favorito es Jeremías 29:11, que dice, Amén. yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, planes de bien y no de mal, para darles futuro y esperanza. Amén. Ese fue el versículo que cambió mi vida. Totalmente. Y el método que yo descubrí para que esa fe fuera creciendo poco a poco es dándonos cuenta de los pequeños, gran detalles
que nuestro Dios tiene con nosotros. En la mañana, cada mañana, cuando cantan los pajaritos, cuando estamos tomando el desayuno con Con nuestra los espaguetis, familia, qué rico. con aquellos espaguetis hechos por esa hermanita que Con está con amor. mamá, claro. Aunque después nos estemos jalando las orejas, ¿no? Sí, Cosas pero de no hermanos. importa. Eh, cada brisa en el rostro, Sí, cada sonrisa, amén. cada versículo que alienta y ayuda, ciertamente puedo decir que no es por mérito propio, No, sino que es por obra del Espíritu Santo, amén. que hace que nuestra fe, porque es un don de Dios, pueda ir creciendo y que podamos incluso estar contentos y saber que lo que estamos pasando, y ya sea cáncer, ya sea cualquier otro problema de cualquier índole, sirve para un propósito más grande. Por eso el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Amén. Y justo a eso quería llegar con los dos. Tú tengo una, desde hace rato me está rondando, pero tú, Alejandro, me diste la pauta. Puede haber un propósito detrás de un momento tan doloroso como el cáncer. Hay un propósito ahí. Ciertamente, ciertamente. Para mí, el propósito pasó de ser un muchacho que quería hacer esto, aquello, a considerarme un servidor de Dios y buscar, así como yo fui consolado por medio de él, llegar a demás personas a que también puedan ser consoladas, a saber que Cristo está ahí para ellos Amén. y saber que no solo él, sino que nosotros como sobrevivientes de esta enfermedad podemos estar ahí. Por eso me encanta ser voluntario de albergue, porque no es lo mismo alguien que ya lo entendió y ya lo conoció, Exacto. que lo puede encaminar, porque una vez Ujú. nosotros fuimos esa ovejita perdida y fuimos rescatadas por nuestro Ujú. Dios. Claro que podemos vivir con propósito. Me encanta que has descubierto cómo vivir con fe, cómo vivir con gratitud y cómo sembrar esperanza en los demás. Porque eso es lo más lindo. O sea, si Dios te devolvió la vida, que sirva para algo, Claro. ¿verdad? Y en tu caso, En mi Marcela. caso, bueno, al principio comentaba de José Maldonado. Ahí encontré el propósito de mi vida, pero el propósito, si no te apasionas de él, se muere. Claro. Te tenés que apasionar de él. Y en el caso de Kevin y mío, el propósito tiene un nombre y se llama Jesús. Amén. Estamos apasionados por servirle, por amarlo, por compartir las buenas nuevas, por compartirte a ti, que aún no lo conoces, que Él es capaz de sanar el cáncer, de reconstruir tu matrimonio, de sanar el VIH, de restablecer tus riñones que no funcionan, de cualquier cosa. Es capaz de pagar tus deudas, es capaz, ¿verdad? A ese Dios es al que amamos y servimos. Entonces, mi propósito se llama Fundación Edificando Vidas. Tu propósito se llama Albergue Misericordia. Estamos en lo mismo. Y eso nos emociona de verdad, porque son frutos que jamás alguien hubiera pensado que por una sentencia de muerte, entre comillas, porque creo que lo hemos vivido, casi nos estaban ofreciendo otras Sí. circunstancias, ¿verdad? Se ha logrado e impacte no solo a nivel personal en esa relación con Dios, sino que con los demás, porque somos multiplicadores de ese mensaje. Así es. Y yo eso me lleva a la otra cara de la moneda y les quiero conocer desde sus experiencias para quienes nos están escuchando, que se fortalezca con ese testimonio tan poderoso que tienen de manera diferente, pero que al final tiene un único denominador, que es nuestro Padre. ¿Cómo puede una persona mantener la fe? Es una pregunta bien difícil, porque no todos somos iguales ante un futuro incierto Cierto. como el que te ofrece el cáncer, como el que te ofrecen las situaciones que van a la par de él. Pues personalmente, solo puedo decir, confía en Dios. Amén. Confía en Dios. De 5 miembros de mi familia diagnosticados con cáncer, los 5 en remisión. Y yo libre de cáncer. Gloria a Dios. Gloria Libre a de Dios. cáncer, 4 años, donde no ha aparecido ni siquiera algo que esté mal. Todo está súper bien. De soñar desde los 8 años lo que quería estudiar, pasar por el proceso de cáncer y luego que el Señor me dijera, sí, va a estudiar, va a hacer lo que usted quiere, pero no como usted lo quiere, sino como yo lo quiero. De darme el honor de estar como voluntario, de servirle a Dios. Así que lo único que yo les puedo decir, confía en Dios. Incluso cuando la tormenta está ahí, cuando la oscuridad de la noche está sobre nosotros, donde no entendemos, confía en Dios. Gracias a Él y solo por Él es que nuestra fe puede mantenerse en momentos tan duros
como cuando nuestra vida está en juego por el cáncer? De mi parte, creo que una de las cosas que más ha fortalecido mi alma en los momentos difíciles, porque mi vida de 60 años, se imaginarán que no solo el cáncer ha sido difícil en mi vida, ¿verdad? He tenido situaciones muy, muy difíciles, quizás no al borde de perder la vida, pero muy, muy difíciles. Y una de las cosas que más me ha ayudado a sostenerme en la fe es la alabanza. Amén. Desde mi dolor, alabar al Señor, aunque me duela, aunque sufra, aunque no tenga, eso ha fortalecido mi corazón y mi alma. Es muy difícil poder decir, desde mi dolor te canto, desde mi dolor te alabo, desde mi dolor te sirvo, pero a eso no he sido llamado, a alabarle eternamente. Y eso es un gran regalo. Aunque a veces muchos no entendemos lo que estamos pasando al No, principio, ¿verdad? Ni Pero queremos, es que nadie sí. hizo fila. no, aquí está el ticket, tú seas el premiado, no, nunca te no, ganas nada no. en la rifa, pero Sí. te ganaste Sí. eso, ¿verdad? Cierto. Y es lo que no queremos, pero si nosotros no elegimos, yo quiero uno de estos, ¿verdad? Pero si elegimos la actitud, si elegimos amar a Dios, si elegimos seguir viviendo, si elegimos transformarnos y ayudar a los demás a hacerlo. Y por eso yo quiero pedirles a ustedes que me digan así, desde su corazón, desde su experiencia, ¿qué le diría a esas personas, muchas de los que nos están viendo o nos están escuchando? ¿Qué tienen que recordar? ¿Qué tiene que ser su fuerza? Ya lo sabemos, pero qué mejor que vivirlo de la experiencia de ustedes. ¿Qué mensaje quedaría en esos corazones para los que nos escuchan? Alejandro, así democráticamente. Pues Jeremías 29:11 y recordar siempre que no hay nada bajo la tierra, sobre el cielo o bajo el mar, Amén. que no esté bajo el control de Sí, Dios. Señor. Entonces, solamente confíe, alabe al Señor, incluso cuando el corazón está roto, cuando el nudo en la garganta no nos deja orar con palabras, pero cuando el corazón se expresa humildemente a Dios. Orar, alabarlo y sobre todo conocerlo, que es la clave para poder salir adelante en cualquier dificultad. Aunque no entendamos, agradezcamos por lo bueno y por lo que creamos que es malo, porque en realidad sirve para un propósito. Amén. Yo realmente quiero hablarte a ti, que ahora nos ves, que ahora nos escuchas y que estás viviendo un proceso de cáncer. Quiero regalarte el versículo que el Señor me regaló a mí en el momento más difícil, en el momento en el que estaba en una UCI. El Señor me dijo, mi mandato es que sea fuerte y valiente. Esto se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Y la continuación dice, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Amén. Entonces quiero decirte que el cáncer es una experiencia de dolor aterradora, lo que tú quieras, pero también tiene un propósito y una bendición. Y si tú no lo encuentras, busca a alguien que te alumbre a la luz de la palabra qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Esos propósitos se encuentran solamente en intimidad con el Señor. Si tú no tienes intimidad con el Señor, es momento que comiences a ser íntima amiga, íntima hija, íntima hijo, íntimo siervo del Señor, para que tú puedas escuchar claramente cuáles son las indicaciones para ese propósito de vida. Amén. Gracias, definitivamente se queda corto por la experiencia que nos han compartido, pero sobre todo esa transformación maravillosa que Dios ha hecho en sus vidas y que mucho mejor bendice a otras más. Así como estoy segura que lo que han compartido con nosotros va a ser de bendición para alguien que nos esté escuchando, para alguien que esté pasando en ese momento por el cáncer, para un sobreviviente. Incluso los sobrevivientes necesitamos fortalecer esa fe. Para los cuidadores o para alguien que sabe que el mensaje es para todos. Vivimos una situación horrorosa con el cáncer, pero eso nos hizo más fuertes de la mano del Padre. Y eso lo hemos visto en este episodio, Fe y Cáncer, que suena un poco contradictorio, pero nos hace ver que hay gratitud, que hay esperanza, que Dios siempre está con nosotros, que no estamos solos, que podemos caminar juntos, que necesitamos la ayuda de otras personas y ser ese multiplicador, de entregar esas emociones a Dios, porque no es malo sentir.
hay que depositarlas, hay que hacerlo para ser más fuertes y para que esa gloria de Dios se refleje en nuestras vidas como se refleja en las vidas de ustedes y en los que hemos logrado vencer nuestros miedos, nuestros temores al cáncer y darnos cuenta que Dios es todo. Es importante recalcar que la fe no es negar la realidad. No es que si tú tienes miedo, estás negando la fe. No es eso. La fe únicamente resalta que Dios es más fuerte que la realidad. Definitivamente Dios nos ha mostrado a través de la vida que Él es más fuerte que el temor, que Él es más fuerte que la ansiedad, que Él es más fuerte que el cáncer. Yo todos los días elijo la fe sobre el temor. En Edificando Vidas creemos muchas cosas y entre ellas creemos que un diagnóstico temprano salva vidas, pero también creemos que la esperanza rescata las vidas de la angustia, del miedo, de la tristeza. La esperanza también rescata vidas. Sí. El sentir no es pan, es sinónimo o es una evidencia de que estamos vivos. Y como dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Confiemos en Dios, que Él sabe cómo llevar los planes para nuestra vida. Vivamos cada día, cada momento con propósito. Esa es la clave, vivir con propósito y abrirnos, como en este episodio, a decir todo eso al querido cáncer, que fue el que nos reunió acá y el que, pues, al que le hablamos y le estamos diciendo cosas que tal vez no caigan, porque estoy segura que mucho de lo que ustedes han compartido ese día no se lo habían dicho a nadie, lo cual agradecemos, porque es una conversación abierta, franca, de corazón a corazón con Dios en Él. Entonces, yo les quiero contar, y como ya habíamos conocido, pues estas son cartas que son escritas por personas que han sido tocadas por el cáncer, en este caso, pacientes y sobrevivientes, y son, aclaro, anónimas. No vamos a mencionar nombres, pero hemos recibido una que quiero leerles, porque aquí estamos diciendo lo que viene del corazón. Y dice, querido cáncer, gracias, infinitas gracias por haber llegado a mí, porque con tu llegada descubrí el propósito de mi vida. Entendí que mi vida tenía un plan de bendición para otros. Aprendí que todo lo que duele te hace más fuerte. Encontré a personas maravillosas y entendí que la verdadera amistad no se encuentra solo en las alegrías, sino también en medio de un diagnóstico. Conocí que el único y verdadero Dios también sana, también revela planes y sobre todo puedo servirle desde mi propio dolor. Cambiaste mi vida y mi corazón. Le diste otro sentido a mi respirar. Pusiste mi mundo de cabeza. Gracias otra vez por venir a mí sin yo buscarte. Hay una mujer antes y otra después del cáncer. Gracias, amiga, por compartir desde lo más profundo de tu corazón este mensaje, porque nos motiva y nos da más fuerza como Fundación Edificando Vidas para seguir transformando y amando al paciente con cáncer. Así que les invitamos a todas aquellas personas que quieran escribirle a querido cáncer, a sacar de su corazón eso que no habían dicho, que nos manden sus cartas a través de las redes sociales de la Fundación, que las cuales serán bienvenidas. Todo abona y recuerden que no estamos solos. Y definitivamente nosotros no estamos solos, contamos con apoyos valiosos, aliados que se convierten en esos catalizadores, en esa gente comprometida por esta lucha contra el cáncer. Y por eso queremos agradecer a Laboratorio Vijosa, a Grupo Logístico de Carga, GLC, a Eduardo Franco Estilistas y a nuestros productores Majo Gil y Marco Escobar por marcar esa diferencia con este podcast. Los invitamos a que no se pierdan nuestro próximo episodio de Querido Cáncer. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por dar un pedacito de su corazón para marcar la diferencia. Amén. Gracias, pues solamente recordarles que Dios es más fuerte que el cáncer. Muchas gracias.